tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Una conversación bastante necesaria, yo considero, dentro de nuestra región. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Laura Galvis. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti y también a Diplo Científica que hace posible estas conversaciones. Diplo Científica, recordemos, es la red y el observatorio de diplomacia científica dentro de nuestra región. Recordemos también que Laura es bióloga, hizo su doctorado en ciencias biomédicas dentro del Instituto Australiano de Medicina Regenerativa y actualmente ella preside el capítulo colombiano de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Laura, quisiera partir preguntándote como parte de la diáspora científica colombiana, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? Pues para mí la diplomacia científica, más que un producto, es como una herramienta. Y yo siento que muchas veces la gente lo ve como un fin. Y para mí la diplomacia científica es más como una herramienta de poder blando, ¿sí? ¿Cómo puedes usar la ciencia para mejorar la diplomacia y cómo puedes usar la diplomacia para mejorar la ciencia? Y yo creo que la diplomacia científica es aprender, ¿no?, a explotar esos dos aspectos para sacar como el mejor producto de esas dos cosas. Entonces, pues, para mí es más que todo una habilidad, es una capacidad de ver los problemas bajo ciertas dinámicas, como bajo ciertas perspectivas, y también de ofrecer soluciones, pues, con base en esas perspectivas. Y pues en ese sentido también creo que es importante que, como cualquier herramienta, pues puede ser usada para bien o para mal, y que toca, pues no hay que romantizar la diplomacia científica, que también pasa mucho, sino que es entender que es un medio y que, pues, al ser un tipo de influencia, pues hay que ser un poco conscientes de cuál es la intención con la que se usa. Y pues sí, para mí eso es diplomacia científica. En efecto, es como, dicho de otro modo, un catalizador que construye puentes entre estas dos esferas que poco dialogan entre sí. Por un lado, la esfera diplomática de las relaciones internacionales y la otra esfera de la investigación científica, la ciencia, la tecnología. Estaba pensando al escucharte como cualquier desafío de la humanidad actual, sea, no sé, cambio climático, pérdida de biodiversidad, plásticos en los océanos, son todos tan distintos, pero hay tres cosas que que ellos tienen en común, cada uno de ellos. El primero, que requieren, para solucionarlos y para entenderlos, todos estos desafíos requieren de ciencia. Otro desafío es que otra característica en común que tienen, la segunda, es que presentan características transfronterizas, o sea que todos estos desafíos no se detienen en las fronteras políticas de los países. Y el tercero que tienen en común es que ningún país por sí solo va a poder resolverlo. Entonces se requiere de estas dos herramientas que tú señalas, la diplomática y la científica, para abordarlo y entenderlo, solucionarlo. No, Sí. yo creo que ahí tocas como un tema muy importante, y es eso, como por qué ahora la diplomacia científica está tan de moda, y es exactamente por lo que estás diciendo, porque es que ahora la ciencia tiene un papel muy importante dentro de nuestra sociedad. Entonces, pues si tiene un papel importante, significa que tiene valor, y mientras algo tenga valor, pues tiene peso y tiene capacidad de cambiar, de transformar, de influir. Y lo mismo, Influir ahorita pues, como el poder blando, influir como poder blando, sí. exacto. Y también eso, o sea, ya no podemos hablar de problemas nacionales, entonces pues la diplomacia tiene una importancia también pues vital. Entonces sí, creo que por eso es tan importante la diplomacia científica, porque de ahora en adelante todo va a necesitar
cooperación internacional, y pues la ciencia ha sido un poco como la salvadora. Entonces, pues ojalá podamos solucionar estos desafíos que tenemos, ¿no?, por delante. Sí, esos desafíos que parecieran que no tienen, que no respetan o desconocen las fronteras. Ahora, mucho de la ciencia dentro de nuestros países, en la región de Latinoamérica y el Caribe, era visto como una cosa del norte global, de los países desarrollados, y los pocos y pocas científicas y científicos que teníamos en nuestra región eran vistos como una fuga de cerebro cuando decidirían especializarse o estudiar o emigrar en busca de mejores perspectivas para el desarrollo científico. Entonces, a ese respecto, recientemente publicaste un artículo en conjunto con otras coautoras y un coautor, donde hablas de estos temas, de cómo podemos transitar, de pensar, de considerar a la diáspora científica como una fuga de cerebros, cómo transitamos desde ahí a, hasta considerarlo como una vinculación de cerebros, más bien, como dicen en inglés, brain linkage, en vez de brain drain, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la pregunta que me surge al leer tu artículo es ¿cuál es esta gran diferencia entre estas dos perspectivas? La perspectiva del brain drain y la del brain linkage. ¿Cómo lo diferenciarías? Sí, pues tradicionalmente a la diáspora se le había considerado como ese brain drain que tú dices, y es, o sea, sus países de origen están perdiendo estos cerebros que tienen la capacidad de hacer ciencia, porque todos se van a países más desarrollados o a otros países. Y pues era considerado como una pérdida de recursos. Pero actualmente, ¿no?, con las oportunidades de comunicación que hay, ¿no?, pues de pronto la invitación que se le está haciendo a los países en desarrollo, a los países que tienen grandes porcentajes de de su población en diáspora, es a pensar cómo ver a esa diáspora como un recurso. O sea, no porque no estén físicamente en el territorio, significa que es un recurso perdido. Entonces, cuando hablamos de vinculación de cerebros o brain linkage, la idea es un poco esa. Entonces, es qué estrategias podemos usar para que estas personas sigan contribuyendo al país de origen, ¿sí?, o generen vínculos con esos nuevos países donde están. Y también un poco ser más realistas, ¿no? O sea, no todas las personas que migran van a volver y van a poder traer ese conocimiento. Obviamente hay un porcentaje que hace eso y eso también es importante, ¿no? Tampoco se trata de que entonces ya nadie va a volver, pero seamos realistas y decimos, ok, no todos van a volver, entonces los que no van a volver, ¿cómo aprovechamos ese recurso? Y un poco esa es la idea del brain linkage. Y pues, digamos, en el artículo hablábamos mucho de cómo, por ejemplo, las diásporas, pues en nuestro caso era diáspora científica organizada, cómo esa organización pues puede ayudar a facilitar esa interacción o a facilitar como el intercambio entre la diáspora y pues el gobierno o grupos de investigación en el país de origen. Entonces, es un poco cambiar la mentalidad. Y también algo que creo que es muy importante de lo que estabas diciendo ahorita en la introducción es em, empezar a vernos también como países científicos. Eso me parece también como muy importante. Claro, sí. Entonces, en el fondo es más bien considerarlo como un activo, como un recurso, más que una pérdida de cerebro. Sí, muy bueno ese artículo en las conclusiones y en las recomendaciones que ustedes hacen, porque precisamente eso me conduce a nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué recomendaciones darías tú o qué recomendaciones extrayeron ustedes en este artículo para que la diplomacia científica florezca un poco más en nuestra región? Pues algo que me pareció que fue muy innovador de este artículo fue que generalmente cuando se habla de diáspora y de estrategias y todo esto de diáspora, se tiende uno a enfocar en el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno
para promover estos vínculos o digamos, pues en nuestro caso hablando de diplomacia científica de la diáspora. Em, y un poco como la invitación del artículo es a decir como, bueno, esta diáspora organizada también tiene el poder de articular proyectos y de generar esos vínculos, de iniciar esos vínculos. Entonces, un poco una invitación a estas organizaciones a desarrollar como objetivos claros de qué están buscando y a establecer vínculos pues con sus países de origen, ¿no? Pero pues obviamente también por parte del gobierno pues ver cómo, por ejemplo, ya existen organizaciones de diáspora organizadas, entonces cómo explotar un poco más lo que ya existe y no pensar que todo tiene que empezar de nuevo, ¿no? Y que tengo que crear una red, ¿no? O sea, ya hay redes, entonces, ¿cómo usas las redes que ya existen, ¿sí? Y también, pues, dando recursos a ese tipo de redes o sea, pues, creo que al final, pues, se necesitan recursos para hacer cosas, entonces, promover un poco eh, la creación de esas redes, eh, apoyar como, pues, también en la capacitación sobre diplomacia científica para que pues esas personas que estén en diáspora también piensen en cómo pueden contribuir, porque pues al final están de pronto, están representando dos países, entonces pues de cierto modo son diplomáticos, entonces eh, un poco, hacer un poco el proceso más consciente y no tan espontáneo. Sí, es como lo natural atender a pensar en el gobierno cuando uno aborda estos asuntos, como durante tantos siglos hemos estado acostumbrados a que en la escena internacional, en la arena global, hay un solo actor, que es el Estado-Nación. Pero yo he observado que poco a poco, en las últimas décadas, van emergiendo con mayor ímpetu otros actores en la escena internacional que no son necesariamente el Estado-Nación con su Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus embajadas, con sus diplomáticos y diplomáticas, sino que hay otros actores que cada vez más van enriqueciendo, diversificando la escena internacional, y entre ellos está obviamente las diásporas científicas de nuestros países y que se encuentran haciendo ciencia de excelencia fuera de nuestros países y con ello también mejorando la imagen que hay en el extranjero de Latinoamérica y el Caribe. Sí, y yo creo que ese punto que toca sobre los estados también me parece muy importante porque yo creo que es muy relevante para Latinoamérica y para la forma como tenemos que hacer diplomacia científica. Y es que desafortunadamente nuestros gobiernos tienden a ser muy inestables. Entonces eso genera que hay una falta de continuidad en los procesos. Entonces llega un gobierno y financia un proyecto y 4 años después ya no hay más plata para el proyecto. Entonces, yo sí creo que en Latinoamérica tenemos que tratar de crear alianzas, por ejemplo, entre universidades, incluso entre ciudad y diáspora, o sea, no quedarnos estancados con el gobierno nacional y realmente pensar en actores que de pronto, pues para mí la universidad me parece que es una muy buena opción en Latinoamérica porque tiene un poco más de continuidad, creo que podría ser como un actor más estable para, digamos, para tratar temas de diáspora. Uh-huh. Entonces sí, Sí. sí creo que hay como particularidades en Latinoamérica, pero está cambiando y se ve. En efecto, vamos entonces por más acciones para sacar mejor punta a este lápiz, como acciones paradiplomáticas, no tan solo con el actor principal, que es el gobierno central, sino que también actores subestatales como municipios o actores no estatales como universidades también o centros del conocimiento. Muchísimas gracias una vez más, doctora Galvis, por compartir parte de su agenda con nosotros. Para aquellas personas que están interesadas en saber más acerca de este artículo que mencionaba la doctora Galvis, le vamos a dejar el vínculo aquí abajo en la descripción de este video. También si están más interesadas en saber acerca de la labor de la doctora Galvis como diáspora científica de Colombia, le vamos a dejar el sitio web de la doctora Galvis donde van a poder saber un poco más acerca de su biografía. Y también, si este encuentro te ha sido interesante, te invitamos a que te suscribas a este canal o que
que visites nuestro sitio web, donde podrás encontrar mayor información acerca del acontecer de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. El sitio web es bastante fácil, es diplomaciacientifica.org. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar, Laura. Muchas gracias, Pedro. Un placer, que estés bien. Hasta luego.